que tengan alguna duda, o de pronto Isabela, si tú me puedes ayudar a, a mirar si alguien tiene la mano levantada o algo durante la charla, pues para cederles la palabra. ¿Listo? Entonces, pues... Listo, sí, señora. Vale, pues entonces vamos a empezar. Entonces, lo primero pues que tenemos que hablar de las cardiopatías congénitas es que si vale la pena o no entrar a tocar este tema que a veces, o en mi experiencia personal, lo sentimos como tan lejanos, incluso desde el abordaje quirúrgico. No es algo que uno contemple o que se hable con tanta frecuencia desde su formación de la parte médica, como general, o incluso en el abordaje pues, del paciente pediátrico. Tampoco es como un tema que esté dentro de los currículums y que uno se sienta como cercano y con toda como la posibilidad de hacer un diagnóstico o referirse y tener como unos puntos claros. Y pues lo primero para decir y lo más importante que a mí me parece de esto es que realmente sí es un problema supremamente grave, que no solo es de nuestro país, sino que hemos subestimado su importancia. Se habla más o menos de una prevalencia de 8 a 9 por 100.000 nacidos vivos, y esto va a representar más de 15 millones de pacientes a nivel mundial. Van a constituir el 30% de las anomalías congénitas en general. Pero lo más importante de esto es que va a ocupar el primer lugar de mortalidad durante el primer año de vida, durante la primera infancia, y por eso debería ser una preocupación pues para todos nosotros. En Colombia vamos a ver unas cifras más adelante, pero estos valores que estamos mencionando pues realmente no se alejan de nuestro panorama nacional. Se habla de cerca de 300.000 muertes anuales. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos o qué es realmente tener una cardiopatía congénita? Se habla de una alteración que no solo va a ser estructural, sino que va a tener una repercusión en función, que puede ser del corazón o de los grandes vasos, y va a tener dos características pues importantes. Una, que se forma o su desarrollo va a iniciar a partir del proceso embrionario, y pues que la sintomatología o la evidencia clínica de esta alteración se va a documentar en el momento del nacimiento. La prevalencia general a escala mundial viene en aumento, hay variación geográfica alta, y esa variación se explica de varios abordajes. Si bien, por ejemplo, en los países desarrollados viene en aumento esencialmente pues al aumento de cribado fetal, al desarrollo y mejores tecnologías, no solo en el campo materno-fetal, sino en la unidad de cuidados intensivos, en la anestesia cardiovascular, en el abordaje del paciente recién nacido, y pues por supuesto en la posibilidad de desarrollo de más técnicas quirúrgicas que permitan aumentar los casos y con esto la supervivencia. Básicamente pues en consecuencia hay aumento de la población adulta que anteriormente no veíamos, y eso se traduce en aumento en la prevalencia. Hay algo como importante a mencionar, y es que ese aumento se ve como opacado por otras cifras, y es que el desarrollo y la posibilidad de hacer cribado fetal y diagnóstico antenatal pues también nos ha visto enfrentados a interrupciones de embarazo con diagnósticos antenatales ante cardiopatías congénitas, que van a tener complicaciones importantes. Y una vez ha hecho es como esa variación entre el aumento por presentación en la población adulta y pues definitivamente a la interrupción del embarazo ya con un diagnóstico antenatal. Sin embargo, es claro que tenemos mayor posibilidad de diagnóstico y acercamiento pues a la población de estos niños con este diagnóstico. Se habla que más o menos más del 70% de las personas y de los niños pues, que se diagnostican con cardiopatías congénitas que nacen en la actualidad van a tener sobrevida, van a la edad adulta, y por tanto eso va a generar unos costos en el sistema que no solo implican un diagnóstico acertado, un acercamiento, un seguimiento, sino ellos van a tener unas necesidades específicas en cuanto a tratamiento, seguimiento, cribado familiar y unas necesidades propias
que varían, pues por supuesto, de cada cardiopatía, pero van a estar enlazadas, por ejemplo, al seguimiento del paciente con hipertensión pulmonar secundaria a su propio diagnóstico inicial. Entonces es un tema supremamente amplio, supremamente interesante, pero que nada más por estos valores así como un poco generales, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que existe uno, cómo son sus valores y que nos llame no solo la atención, sino que lo consideremos un problema en el cual debemos involucrarnos y empezar a hacer como medidas y plantar escenarios que nos permitan hacer un acercamiento y disminuir como esas posibilidades, barreras de atención y acceso a salud con los que los pacientes con cardiopatías congénitas se presentan. ¿Qué pasa en Latinoamérica y en Colombia? Se habla que en Latinoamérica aproximadamente 54.000 niños nacen con cardiopatías congénitas y de estos más o menos 41.000 requieren algún tipo de tratamiento. Únicamente de esos 42.000, más o menos 10.000 logran acceder o ser intervenidos por su cardiopatía. El restante, algunos alcanzan a tener diagnóstico, por supuesto, porque están registrados dentro de esas cifras, pero no tienen ni acceso a la salud, ni pues un abordaje ni un seguimiento con el cual en un escenario pues multidisciplinario con el cual tendría que contar todos los pacientes que tienen este diagnóstico. La frecuencia más o menos se habla de 2.6 por 10.000 niños en un estudio colaborativo latinoamericano, que es el más grande que se ha hecho. Y en Colombia, pues, hablamos de no cifras más alentadoras. Realmente, más o menos 150 niños por millón de habitantes deberían intervenirse por diagnósticos de cardiopatía congénita, por alteraciones funcionales y estructurales cardíacas, y solo se intervienen 2.434, que son más o menos 52 cirugías. Entonces ustedes ya podrán hacer la relación en cuántos niños se nos están quedando por fuera del sistema de salud, del diagnóstico y por supuesto de un diagnóstico adecuado. Que es importante, eso es un estudio muy bonito que publicó la Fundación Cardioinfantil, describiendo cómo era la variabilidad interregional en el país. Esto es importante porque, como vemos más adelante, hay factores ambientales asociados al desarrollo de cardiopatías, y esto implica que algunas áreas tengan más o menos presencia de estos factores, y por supuesto nos da una variabilidad interregional importantes, ¿sí? Que es importante en esto que el país viene haciendo esfuerzos supremamente importantes en mejorar el registro, el diagnóstico y empezar a documentar el problema. Es muy difícil acercarse a un diagnóstico y a una patología como lo es las cardiopatías congénitas sin conocer cifras de incidencia, prevalencia, y esto más allá de desalentarnos por esa frase inicial que les mencionaba del poco acceso de salud y atención que tienen nuestros niños pues, con cardiopatías congénitas, debe también uno empezar a ver los grandes esfuerzos y los estudios que vienen haciéndose a nivel nacional para participar y dentro de un sistema de vigilancia entre territorios que logren llegar a análisis, a identificación de variables y a seguimiento. Entonces, la prevalencia pues en el país hablamos de 15.73 por 10.000 habitantes o pues niños entre el 2001 y el 2008. ¿Por qué es importante y por qué es tan difícil el seguimiento de estos pacientes? Porque debería ser una preocupación y realmente en esta patología hay que llegar a un diagnóstico preciso. No hay posibilidad de dudas porque el error en la subclasificación y en el abordaje inicial pues puede hacer que uno tome conductas erróneas y eso representa cambios en el pronóstico y en la posibilidad de recibir atención para los pacientes que constituyen pues la población infantil de nuestro país, ¿sí? Debe hacerse
y planearse un momento ideal de la intervención. No todas las cardiopatías congénitas, a pesar de que hablábamos y mencionábamos al principio que van a tener una representación clínica, unos signos desde el momento del nacimiento, no significa que deben intervenirse o no. Algunos de ellos, en su mayoría, no se intervienen quirúrgicamente, por lo menos de forma urgente. Sin embargo, sí necesitan un seguimiento, un acompañamiento, un diagnóstico adecuado, y la valoración y el abordaje por un grupo multidisciplinario que no solo, pues, y yo creo que si bien hacemos parte importante, no es la mayoría, pero sí los cirujanos, sí debería estar enlazado desde la parte de neonatología, pediatría, cardiología, trabajo social, genética. Entonces son una cantidad de especialidades que deben estar involucradas y deben trabajar en común para valorar al paciente, hacer un diagnóstico preciso y llegar a un momento ideal de intervención. Acuérdense que cuando uno habla de intervención no siempre habla de cirugía. Hay intervenciones para mejorar condiciones de vida, para llegar a un diagnóstico, o para esa intervención puede estar planteada para ofrecer el mejor manejo posible sin que esto necesariamente a veces involucre un abordaje quirúrgico. Hay que evaluar los riesgos individuales del paciente. ¿Cuál es la posibilidad o cuál fue su escenario para que desarrollara una cardiopatía congénita? Hay que seleccionar la intervención que vamos a realizar y pues definitivamente plantear un tratamiento específico, individualizado. No todos los pacientes, a pesar de que hay unas técnicas, unos medicamentos, se manejan de forma igual. Hay unos principios básicos de tratamiento basados pues en los cambios fisiológicos, pero todo el resumen y todo el tratamiento definitivo debe ser individualizado y en respuesta pues a las necesidades propias de cada paciente. ¿Por qué les hablo de esto? Y lo primero que mencioné era el diagnóstico preciso. Definitivamente un tercio de los pacientes diagnosticados con cardiopatías congénitas son dados de alta sin diagnóstico, con una presunción de sanos, y esto es gravísimo porque retrasa toda la posibilidad de acceso de nuestros pacientes, puede complicar su pronóstico, y muchos de estos pacientes están involucrados o hacen parte de las cifras de mortalidad infantil entre las primeras semanas de nacidos. Entonces, el objetivo pues de esta charla, que fue para mí de muy agrado compartir con ustedes, realmente es cómo sospechar que un paciente tenga una cardiopatía congénita y cómo justificar desde el aspecto fisiológico lo que yo podría encontrar en el paciente para que mi sospecha diagnóstica sea alta y no estemos dentro de ese tercio de pacientes que se nos van a casa sin diagnóstico. Adicionalmente, las cardiopatías congénitas asocian también alteraciones del ritmo, que lo vamos a ver más adelante, pero algunas de esas arritmias son potencialmente mortales, y eso explica la asociación o la alta mortalidad también asociado pues a la alteración estructural. Aproximadamente el 15% de los pacientes que tienen cardiopatías congénitas pueden tener defectos extracardíacos estructurales que van a tener una repercusión fisiológica y funcional dentro del paciente y los van a poner a tener necesidades adicionales en cuanto a seguimiento. Y este último cifra que les voy a compartir es bastante doloroso para nosotros, para todo el personal de salud, y me gustaría que ustedes lo entendieran de la misma manera, y es que aproximadamente el 50% de los pacientes que llegan a los servicios quirúrgicos con diagnóstico de cardiopatías congénitas, con un diagnóstico tardío, tienen criterios de inoperabilidad con cardiopatías simples, como son comunicaciones interauriculares y interventriculares. Esto se traduce a diagnósticos tardíos, referencias tardías y por supuesto problemas de acceso en la salud. Entonces, las cardiopatías, a mi modo de ver, son muy fáciles de abordar. Sin embargo, pues tienen gran variedad de similitud en los aspectos fisiopatológicos, tienen una gran variedad de signos y síntomas. Sin embargo,
hay dificultad para hacer diagnóstico anatómico y fisiológico, y si uno no tiene como posibilidad de acercamiento a este tipo de patología, pues tampoco va a ser la posibilidad de sospecha diagnóstica, que va a ser lo esencial pues en el seguimiento y en la remisión oportuna de estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de las cardiopatías congénitas, no podemos olvidar el aspecto pues multifactorial que implica este tipo de patologías, y eso dificulta la posibilidad también de hacer un diagnóstico. Se describen 3 grandes grupos, hay muchísimos más, incluso hay estudios que hablan de carácter epigenético, patologías inmunológicas asociadas. Sin embargo, pues los grandes grupos o los grupos históricos inmarcados pues van a ser estos 3 aspectos genéticos, aspectos propios o factores asociados a la madre, y factores ambientales. Los genéticos pues los dividimos en 2 grandes grupos, cromosómicos o no cromosómicos. Los cromosómicos iniciales pues van a ser asociados a cuadros sindromáticos, como van a ser la trisomía 21, el síndrome de Turner, la trisomía 13, por ejemplo, este último, sobre todo asociado a valvulopatías aórticas, la trisomía 21, aproximadamente el 40% de estos niños con este diagnóstico pueden asociarse al desarrollo de cardiopatías congénitas. Este porcentaje es supremamente importante. Desarrollo de CIA, comunicaciones interventriculares, FALOT, por supuesto, ductus arterioso persistente, que es una de las más frecuentes. Los no cromosómicos, pues hay una cantidad de asociaciones. El síndrome de Williams está incluido, el de George, caracterizado pues por truncus arterioso, interrupciones de arco aórtico, la asociación de Church, asociada también a comunicación interventricular, a comunicación interauricular, también a la persistencia del ductus. Entonces, independientemente de la asociación o las características o la posibilidad de que puedan o cuál de la cardiopatía congénita están cursando, lo más importante es tener en la cabeza que estos síndromes o estas asociaciones pueden llegar a cursar con cardiopatías congénitas, es decir, que en el abordaje mío y el acercamiento a estos pacientes, pues es mi tarea tener una alta sospecha diagnóstica, todo en pro de descartar la presencia pues de la cardiopatía. Los factores propios maternos, pues se habla de asociación generalmente a procesos autoinmunes, enfermedades de colágeno, el lupus, sobre todo como prioridad, se asocia sobre todo a presencia de bloqueos AB completos del neonato. Incluso es supremamente llamativo que hay casos donde se describe la presencia o el diagnóstico del bloqueo en el recién nacido y la madre presenta o desarrolla el cuadro, por ejemplo, de autoinmunidad de forma tardía, incluso después del diagnóstico de su niño. Entonces, pues las pacientes, las gestantes que tengan esas enfermedades, pues en el abordaje y el seguimiento hay que tener una alta sospecha. Y los ambientales, pues van a hablarse de aspectos infecciosos como la rubéola claramente descrita, aspectos virales, sobre todo asociados a miocardiopatías, y fármacos pues que van a tener un componente teratógeno, como bien están descritos y ampliamente en la literatura, el litio, el ácido retinoico y demás. Cada uno de estos pues está descrito la posibilidad de el desarrollo de cierta cardiopatía o cierta alteración. ¿Cuál es nuestra tarea? Pues tenerlos en la cabeza para que una vez tengamos el paciente al frente, nuestras luces y nuestra sospecha sea alta y no se nos pase el diagnóstico de este paciente. No dejemos ir a los pacientes con dudas, no nos quedemos con dudas tampoco, y pues hagamos una redirección temprana a centros especializados de tratamiento, pero sobre todo de diagnóstico, pues para darles la oportunidad de un tratamiento adecuado. Esta es una gráfica muy bonita donde además se habla de
cómo hay asociación o también vienen describiéndose asociación entre trastornos o alteraciones inmunológicas asociadas a la actividad de granulocitos, niveles de linfocitos T y B, en contexto a cambios sindromáticos y cómo estos síndromes van a representar o van a tener una marca pues dentro de las cardiopatías congénitas con presentación de alguno de estos trastornos. Bueno, entonces yo siempre he pensado que uno para entender los síntomas y signos de un paciente tiene que entender por qué es que se está presentando estas cardiopatías. Entonces, lo primero que vamos a hablar es fisiológicamente cómo se representa esto, por qué se explican y por qué se desarrollan este tipo de cambios, o cómo los cambios estructurales tienen una representación fisiológica y cómo eso se traduce a mi presentación clínica. Entonces, esta es una, perdón que se me salió ahí, esta es una gráfica de la circulación, las 4 cavidades cardíacas, los vasos principales. Y lo primero que vamos a hablar de esto es que hay 2 principios que no podemos olvidar en cuanto a aspectos fisiológicos y sobre todo en el abordaje de la cardiopatía congénita. Esto para entender pues como el aspecto fisiológico que va a dar pie al desarrollo de este tipo de patologías. Entonces lo primero es que hay diferencia de presiones entre los 2 sistemas. Los 2 sistemas, cuando hablo de esto, es entre las cavidades derechas y las cavidades izquierdas. ¿Por qué? Porque una me va a representar el aspecto sistémico y otro me va a representar el sistema pulmonar. Y los fluidos y el flujo sanguíneo van a ir de cavidades de mayor presión a cavidades de menor presión. Eso es lo primero que me gustaría que tuvieran en cuenta para entender cómo la parte fisiológica de esta patología. Lo segundo es que en condiciones normales el gasto sistémico, es decir, el gasto, la sangre, la cantidad de fluido que circula de forma sistémica va a ser exactamente los mismos volúmenes que vamos a manejar a nivel pulmonar. Es decir, en las cavidades derechas van a manejar 1 litro sanguíneo, entonces las cavidades izquierdas van a manejar exactamente el mismo litro sanguíneo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Definitivamente va a ser la diferencia de presiones. La presión, entonces, va a ser representada o va a estar enmarcada dentro de un concepto que se llama resistencia. La resistencia, entonces, va a hablar de esa contraposición que produce el cuerpo en respuesta al volumen. Entonces, como ustedes pueden ver, cavidades, nuevamente repetimos, las cavidades derechas con presiones mucho más bajas con respecto a las cavidades izquierdas. En la presión, por ejemplo, media a nivel auricular izquierda es de 8, mientras que la presión media a nivel auricular derecho va a ser de 3. Y esto va a representar el principio fisiológico de por qué se presentan estas patologías. Entonces, para que ustedes entiendan o la clasificación basada en los aspectos fisiológicos se va a clasificar en 3: patologías o cardiopatías congénitas con flujo pulmonar aumentado, con flujo pulmonar normal o con flujo pulmonar disminuido. Entonces, para que aumente el flujo pulmonar, es decir, la cantidad de volumen que está llegando al pulmón, ¿cuál es la única forma que yo aumente ese flujo pulmonar? Es que llegue más volumen, ¿cierto? Y si yo les estoy diciendo que entre los 2 sistemas, tanto el sistémico como el pulmonar, están manejando el mismo flujo, pues el único mecanismo fisiológico para que esto suceda es que yo redirija de alguna manera alguna cantidad del flujo de alguno de los 2 sistemas al otro, ¿verdad? Si están bajo las mismas condiciones de volumen, alguno de los 2 sistemas tiene que llevar flujo hacia el otro, pues para que esto aumente. Y eso precisamente es la explicación pues de las cardiopatías congénitas con flujo pulmonar aumentado, que es el primer grupo de grandes cardiopatías que vamos a mencionar. Entonces, ¿cómo hago que eso se presente? Entonces, el primer grupo de cardiopatías aumentadas, entonces van a ser
cardiopatías explicadas porque hay una comunicación o un shunt que se va a presentar de un sistema al otro. Si yo estoy diciendo, y nos devolvemos a los principios que les había mencionado, y es que las cavidades derechas tienen menor presión que las cavidades izquierdas y los fluidos van a pasar siempre de sistemas de mayor presión a sistemas de menor presión, pues entonces flujo pulmonar aumentado va a ser una comunicación, un shunt de izquierda a derecha, de un sistema de mayor presión a un sistema de menor presión. Y esa es la forma de cómo aumenta el flujo pulmonar y me explica la primera parte de las cardiopatías. Ya vamos a ver cómo es esa representación o cómo es esa subdivisión de desarrollo de síntomas en cuanto a que los pacientes tengan cianosis o no tengan cianosis. Entonces, todas las cardiopatías acianógenas, son las cardiopatías que se representan como frecuentes o simples. Entonces, ¿cuáles son? Conductos arteriosos persistentes, comunicaciones interauriculares entre las aurículas de izquierda a derecha, entre los ventrículos de izquierda a derecha, o comunicaciones entre los vasos, entre la arteria pulmonar y pues la aorta. Entonces, miren que representa la forma más simple de comunicación, una comunicación entre un sistema de alta presión y un sistema de baja presión, y eso hace que alguno de esos dos sistemas se sobrecargue, ¿cierto? Eso explica el flujo pulmonar aumentado con patologías acianógenas, ¿cierto? Ya les voy a explicar cómo es el desarrollo de las cianógenas. Sin embargo, pues antes de eso les voy a mencionar las de flujo disminuido para que demos continuidad como a ese proceso fisiológico que tenga un sentido para ustedes, que es lo que más relevancia le doy a esta charla y después que logremos hacer diferencias clínicas claras. ¿Cuáles son las patologías de flujo pulmonar disminuido o cómo se explican fisiológicamente? Entonces, para que yo disminuya la cantidad de volumen que me va a llegar al pulmón, ¿cierto? Necesito disminuir el volumen que tiene mi sistema pulmonar, ¿cierto? Entonces, volvemos a los mismos principios. Los dos sistemas manejan mismos flujos, diferentes presiones. Si yo quería en la primera parte de las cardiopatías, o que no quería, sino que se presentaba que tuvieran flujo pulmonar aumentado, necesitaba sacar volumen del sistema de mayor presión hacia el sistema de menor presión y eso me aumentaba el flujo pulmonar. Para que se presente entonces un flujo pulmonar disminuido, pues entonces debe haber algún mecanismo que haga que yo pierda volumen o que no llegue suficiente volumen, ¿verdad? Entonces, para que exista esa disminución de flujo pulmonar, van a existir dos condiciones que veníamos hablando. Uno, tengo obstrucción, y esta obstrucción que se la representé aquí como pues dos rayitas rojitas, realmente entonces son representación de obstrucciones de salidas a nivel ventricular derecho. El sistema pulmonar está bloqueado y eso se representa a través de obstrucciones del sistema pulmonar. Entonces, ¿qué es una obstrucción o cómo se podría entender estenosis o atresias a nivel pulmonar? ¿Sí? Y lo otro es que coexista, además de esa obstrucción, un cortocircuito que va a estar invertido, ¿cierto? De derecha a izquierda, intra o extracardíaco. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesito que se oxigene esa sangre. Entonces, si acá yo tengo sangre desoxigenada, no pasa porque tengo una estenosis, ¿cómo voy a hacer que esos dos sistemas den como cabida o den continuidad al proceso dinámico? Entonces, a diferencia de lo que hemos hablado, voy a hacer que haya un sistema invertido de lo que hemos hablado de nuestros principios. Entonces va a haber un shunt
de derecha a izquierda asociada a una obstrucción. Y estas son las cardiopatías que explican, o el mecanismo fisiopatológico que va a explicar las cardiopatías de flujo pulmonar disminuido. Por tanto, el 100% de las cardiopatías que tienen disminución de flujo, ¿cierto?, van a ser el 100% cianógenas. ¿Por qué? Porque estoy hablando de compromiso de la sangre oxigenada. Si la sangre oxigenada está en menor presentación, no en volúmenes, porque acuérdense que los volúmenes son iguales, pero tengo un problema de obstrucción y tengo inversión del shunt, pues entonces vamos a hablar de patologías que van a ser representadas de forma total, pues el 100% por un cuadro cianógeno. Ahora, ¿qué creen? O bueno, las de flujo pulmonar normal, ¿por qué no dan síntomas? Y además, ¿cómo explica esto? O sea, si yo aumento el flujo es porque tengo una comunicación, si lo disminuyo hay una comunicación inversa, pero además estoy bloqueando la salida de la sangre y por eso se me desarrollan como los síntomas, las cardiopatías entonces de flujo normal, ¿cómo se explica? Entonces, no tienen cortocircuito y eso es lo primero, es decir, no hay una comunicación entre los sistemas pulmonares y los sistemas sistémicos. Entonces, ¿cuáles patologías podrían explicar una alteración o un desarrollo de síntomas, pero manteniendo un flujo normal? Entonces, dentro de este marco, entonces van a estar las obstrucciones propias que no comunican los sistemas, pero que sí tienen una alteración morfológica, ¿como cuáles? Entonces, obstrucciones valvulares. Entonces, entre la mitral y la tricuspidia de cualquier tipo. Entonces, por ejemplo, estenosis de cualquier tipo, insuficiencias de cualquier tipo, o cualquier causa que me altere el funcionamiento fisiológico sin comunicar los dos sistemas. Entonces, dentro de esto, pues están marcadas las miocardiopatías de cualquier variedad. Entonces, ahí explicamos prácticamente los tres tipos. Y nos queda una partecita, porque yo les dije que el flujo aumentado nos daba síntomas, ¿verdad? Nos cambiaba el shunt, que va a ser de izquierda a derecha, robándole, entre comillas, flujo al sistema izquierdo para que pasara al derecho, generando aumento de flujo en el pulmón con un flujo pulmonar aumentado. Entonces, si yo tengo aumento de flujo dentro del pulmón, pues no tendría sentido que tuviera cianosis. Esas eran las simples que les explicaba, cianógenas. Y entonces, ¿cómo es el mecanismo fisiopatológico para que me dé cianosis dentro de ese flujo pulmonar? Entonces, por ejemplo, inicialmente ese sistema pulmonar va a ser muy noble. Entonces, durante este shunt, este sistema va a aguantar todo el volumen que yo le empiezo a dar. Y el corazón es una cosa muy sabia, así que empieza a generar mecanismos de adaptación para manejar de forma adecuada ese aumento de volumen que yo le estaba dando. Él me está aceptando el volumen que me está generando este shunt y se va agrandando, se va aumentando. Entonces esos primeros cambios como de adaptación van a estar dados por vasodilatación. Sin embargo, en un punto, ese aumento de volumen derivado del shunt, de ese flujo pulmonar aumentado, pues entonces va a llegar como a un punto donde ya hay cambios fisiológicos, ya hay cambios en contraposición estructurales para aguantar ese flujo y no logra seguir compensando ese sistema. Entonces ya esos mecanismos iniciales de adaptación como que cesan y entonces ya se empieza a defender el sistema pulmonar. Ya no podemos seguir aumentando, ya no voy a seguir vasodilatándome porque ese fluido y ese aumento de presiones me está generando cambios estructurales. Entonces se modifican esos parámetros iniciales de vasodilatación, se transforman en vasoconstricción como ya no mecanismo de adaptación, sino más o menos de defensa, y es así como es el análisis. Esa defensa se traduce en vasoconstricción para intentar
adaptarse o responder a esos volúmenes supremamente aumentados que ya no pueden manejar, y la vasoconstricción se va a traducir en aumento de presiones pulmonares, no solo por el cierre del flujo de los vasos a nivel pulmonar, sino porque aumenta pues los volúmenes que estoy manejando. Así que eso se traduce en progresión a hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar tiene una progresión, una instauración supremamente rápida, y va a generar procesos o cuadros de cianosis. Entonces, por estos cambios, inicialmente de adaptación y después de respuesta a ya no, este sistema pulmonar no lograr controlar esos volúmenes y esas presiones, por definición, las patologías con flujo pulmonar aumentado que tienen un curso cianógeno son denominadas complejas. ¿Listo? Estos es como los mecanismos fisiopatológicos. ¿Y eso cómo se nos representa clínicamente? Entonces vamos a tener dos cuadros grandes: clínica de insuficiencia cardíaca o crisis hipoxémicas. Entonces, las dos iniciales, las de flujo pulmonar aumentado y las de flujo pulmonar normal, pues su representación clínica no va a ser la hipoxemia. ¿Por qué? Porque son sistemas sobrecargados. En el flujo pulmonar normal no tengo alteración del flujo, y en el flujo pulmonar aumentado pues tengo más aumento. Entonces la clínica representativa de estos dos tipos de cardiopatías va a estar representada por la insuficiencia cardíaca. En contraposición, las de flujo pulmonar disminuido son dadas por definición por hipoxia. No tengo suficientes volúmenes, no me llega al sistema pulmonar volúmenes, y eso se me representa en hipoxia. Entonces, las de flujo pulmonar aumentado acianógenas que hablamos inicialmente, pues vuelven a ser las de aspecto de las cardiopatías congénitas que hablamos de simples y que también corresponden a las de mayor frecuencia. Entonces vamos a estar incluyendo la CIA, CIB, el ductus, incluso fístulas coronarias. Las cianógenas, lo que hablamos, entonces van a ser patologías denominadas o desde el principio como complejas, y van a estar incluidas pues la transposición de grandes brazos, corazones izquierdos hipoplásicos, tronco arterioso, comunicaciones anómalas de venas pulmonares, y las de flujo normal, que por definición son acianógenas. Entonces vamos a volver a hablar lo que me habíamos mencionado. Entonces van a estar caracterizadas por alteraciones funcionales entre cada cámara, más no en la combinación de los sistemas. Entonces fíjense que van a ser estenosis valvulares, insuficiencias o miocardiopatías que alteran pues la función miocárdica, y eso genera, estas alteraciones estructurales representan una función. Estos tres grandes grupos son, o su representación clínica van a ser por insuficiencia cardíaca, a diferencia del flujo disminuido, que va a estar dado por atresia tricuspides pulmonares, sobre todo pues Fallot, que es como la más representativa de este grupo, donde su clínica principal, o sus dos grandes grupos, su clínica va a estar representada pues por crisis hipoxémica. Esto porque es importante y porque me gusta esta clasificación fisiológica, es porque uno entiende qué es lo que está pasando y qué es lo que esperaría encontrar en el paciente, y no al revés. No me aprendo una cantidad de signos y síntomas e intento adaptarlos a lo que yo veo en la práctica clínica, sino que yo entiendo fisiológicamente qué es lo que está pasando, cómo es el mecanismo por la alteración estructural, y qué cosas podría encontrar en el paciente para que una vez me llegue cualquier paciente a mi consulta, yo tenga una sospecha en mi cabeza y logre encasillar o reunir una serie de hallazgos clínicos y poder enmarcar al paciente dentro de alguna de estas categorías que hemos mencionado. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto a los aspectos fisiológicos, no hay posibilidad de combinar como las patologías. No es posible, por ejemplo, que yo diga que tengo un Fallot, que tengo una tetralogía de Fallot y que curso con insuficiencia cardíaca. Esto no es posible, fisiológicamente no es posible, acuérdense. Entonces, flujo pulmonar disminuido,
le estoy quitando volumen al sistema pulmonar por obstrucción y porque además tengo un shunt pequeño que me está llegando sangre de un circuito que inicialmente era de menor presión. Entonces, si le estoy quitando flujo pulmonar bajo, clínicamente no puede tener representación o el desarrollo de los síntomas no va a estar dado por una insuficiencia cardíaca. Así que si yo les dijera que si tengo un paciente con tetralogía de Fallot y que sus signos y síntomas son de insuficiencia cardíaca, pues ustedes claramente podrán decirles que no es una insuficiencia cardíaca o que no es una clínica de Fallot. ¿Listo? En cuanto a los aspectos clínicos ya propio de las cardiopatías, entonces podemos hablar de tres grandes cosas, o no hay que olvidarnos más bien de estas tres grandes cosas. Lo primero es que la identificación de una anomalía grande o la sospecha de una de estas anomalías, pues debo remitir a un paciente de forma inmediata para confirmación. No hay errores en las readmisiones y en las sospechas diagnósticas. No podemos dudar en estos pacientes. Y no dudar, hago referencia a que la duda es buena en el sentido de sospecharla y hacer más allá. Nadie los va a criticar ni va a pensar de que fueron exagerados en la sospecha pues, de una cardiopatía congénita, pero seguramente sí nos va a representar dolor más adelante el no poder tratar a tiempo o que nuestro paciente no tenga acceso al sistema de salud por una demora en la atención y un diagnóstico inadecuado. Entonces siempre que sospechen una alteración grave o incluso no grave, pero que tengan la duda, inmediatamente remisión. Lo segundo es que los cambios clínicos que nosotros encontramos en los pacientes son secundarios a esos cambios hemodinámicos que va a haber entre la transición entre la circulación fetal y pues la neonatal. Y no olvidar que muchos de estos síntomas que nosotros vamos a ver en nuestros pacientes también pueden ser manifestaciones de enfermedades no cardíacas. Entonces, lo primero pues que tenemos que decir es que existen 4 grupos como grandes que no podemos olvidar dentro de los aspectos clínicos de nuestros pacientes con cardiopatías congénitas y que pues deben ser evaluados en la medida que los encontramos. Entonces el primer grande grupo, el curso con un soplo, cianosis, insuficiencia cardíaca, que ya hablaremos en un poquito más adelante, y pues el resto. Entonces, el soplo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué es un soplo? Un soplo es un sonido que va a estar ocasionado por el paso, la turbulencia, los cambios a nivel del fluido de la sangre una vez pasa entre estructuras. Entonces, y estas estructuras pueden ser entre las estructuras cardíacas, las cámaras cardíacas o estructuras propiamente valvulares. Y esos soplos pues van a presentarse en relación al fluido, a la turbulencia de esa sangre. Sin embargo, hay una serie de características de esos soplos que nos van a hacer sospechar o acercarnos más a que su representación clínica está en relación a una alteración de una cardiopatía congénita. Entonces, hay unos como puntos claves que no se nos pueden olvidar. Lo primero es que todo soplo diastólico es un soplo patológico. Definitivamente cualquier soplo de alta intensidad, y con alta intensidad hablamos de que es posible audirlo a grande distancia, la asociación a síntomas o la presencia de palpación a nivel external asociada a la presentación pues, del soplo va a tener un componente patológico y no deberíamos olvidarlo porque el hallazgo clínico de esto va a poder dar o hacer que nosotros tengamos la indicación de remitir a nuestro paciente. Entonces, porque empecé con el soplo y es que hay una cantidad de preconceptos en relación a esto y es que si yo no oigo un soplo, mi paciente no tiene ninguna cardiopatía congénita y no hay que olvidar esto porque en la cabeza de los médicos a veces hacemos unas preconcepciones o una forma de cómo estudiamos nuestras patologías y resulta que no el 100% de las cardiopatías congénitas se asocian a soplos. Entonces, ¿realmente yo no estoy escuchando el soplo o es que no tengo el instrumento, no tengo el área, no tengo el contexto o mi paciente no está en las mejores condiciones y estas son limitantes para que yo pueda hacer una evaluación adecuada? Sí, es decir, mi paciente tiene
signos congestivos, tiene estertores, está llorando, estoy en una unidad de cuidados neonatales y estoy lleno de máquinas de los instrumentos pues, de medición. Mi fonendoscopio no es el mejor para auscultar los ruidos cardíacos. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para llegar a conclusiones como no tiene soplo. Ahora, hay patologías que pueden ser o que tienen soplos, pero su presentación clínica no es típica. Por ejemplo, los soplos de la coartación aórtica. No es que el paciente no tenga soplo, lo que pasa es que no está localizado en el área precordial. Eso va a tener una irradiación hacia región lumbar o interescapular, pues es como se describe. Entonces, tengo que conocer esos detalles y estar en un ambiente y hacer una valoración como cautelosa a mi paciente para llegar a hacer esas conclusiones. Si no hay soplo, no hay cardiopatía. No siempre. Hay algunas cardiopatías que entre más complejas y más graves a veces no cursan con soplos, o resulta que hay soplos también funcionales. Entonces, no siempre la presencia de soplo se asocia a severidad, pero sí estas características de presentación diastólica, intensidad, asociación a síntomas, son algo que nos deberían hacer sospechar y sería una indicación pues para una valoración un poquito más amplia de nuestro paciente. La cianosis. Entonces, cuando hablamos de cianosis, pues va a ser una coloración azulosa de las mucosas y pues de la piel de nuestros pacientes. Hay bastantes cardiopatías congénitas con las cuales cursan con cianosis, como lo vimos. Es una de las formas de clasificar de las cardiopatías. Sin embargo, no todos los pacientes se documenta, se ve, por ejemplo, en esta fotico que se ve en la parte azulosa de forma tan evidente. Uno siempre cuando llega a valorar un paciente quisiera pues como una clínica evidente, sin embargo, pues esa no es la presentación más constante de nuestros pacientes. Sin embargo, hay algo que nosotros tenemos que sospechar y hay que examinar a los pacientes de forma completa. Entonces, tal vez en la piel no se nota, pero en las mucosas, en la conjuntiva, incluso en la faringe, sí se puede documentar la cianosis y esos cambios de coloración. La cianosis básicamente se representa o es una disminución de los valores de oxígeno en la sangre y eso se representa ese tono azuloso. Sin embargo, si la saturación es mayor a 75, la posibilidad de nosotros documentar esa cianosis disminuye más del 40%. Entonces, no hay que olvidarnos de esas características porque nos puede pasar una mala jugada y resulta que el niño tenía cianosis faríngea, cianosis a nivel de las conjuntivas, pero nosotros pues hicimos una valoración tal vez muy rápida y se nos pasó este dato. ¿Cómo se representa o cómo se traduce la cianosis? En hipoxia. Hay unas bajas concentraciones de oxígeno. Sin embargo, no hay que olvidarnos que las patologías de origen pulmonar son diagnósticos diferenciales y que no son atípicas de la población pediátrica. Entonces, no todo cianosis es igual a cardiopatía congénita. Hay pruebas que se realizan sobre todo de hiperoxia, se somete a los pacientes, se les administra oxígeno con flujo del 100%, normalmente se describe a 3 minutos y se evalúa pues como la respuesta a este tipo de prueba. Normalmente se habla de que la persistencia de la cianosis a pesar de la administración del oxígeno, es decir, sin variación a la administración del oxígeno, sin mejoría de la presión parcial de oxígeno, pues entonces vamos a hablar más de un origen cardíaco versus un pulmonar. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, es un punto que me gusta como tocarles bastante porque no es lo que nosotros esperábamos como en la población adulta, donde vamos a ver estertores, ingurgitación, edemas periféricos. No, los chiquitines, pues realmente la clínica de insuficiencia cardíaca va a estar dada por intolerancia sobre todas las actividades. Entonces van a cursar con cuadros de disnea, diaforesis, fatiga.
o intolerancia a su actividad. ¿Y cómo se traduce en eso? Entonces tenemos que fijarnos cómo es la alimentación de estos niños, cómo lactan, si hacen pausas, si durante esa lactancia no solo pausan, sino que sudan, les cuesta trabajo respirar, hacen tienen signos de trabajo respiratorio, tienen taquipnea, tienen polipnea. Por ejemplo, la hepatomegalia no es una cosa tan representativa como síntoma como evidencia pues de insuficiencia cardíaca, porque la población pediátrica y sobre todo la población neonatal, pues por definición y por compromiso, pues distribución morfológica, pues tiene más o menos 3 a 4 centímetros el hígado por debajo del reborde costal. Entonces, estas cosas son vitales. Hay que interrogar a la familia, hay que reinterrogar a la mamá cómo llora su niño se ahoga, se pone morado cuando llora, pausa la alimentación, y esas son cosas pues supremamente importantes. Y en cuanto a ritmo, pues los pacientes y los que mencionábamos en que la asociación inmunológica con la presencia de bloqueos pues puede traducirse en taquibradiarritmas y alteraciones pues sobre todo del segmento ST que pueden documentarse como electrocardiográficamente una vez tenemos como el diagnóstico y la sospecha clínica. Todos estos síntomas se van a representar pues en hallazgos imagenológicos. Los primeros de esos pues van a documentarse en hallazgos radiográficos. Y si ustedes o nos devolvemos a los principios de que van a haber dos grandes grupos, entonces pues van a haber pacientes que tengan hallazgos clínicos de insuficiencia cardíaca traducidos en congestión pulmonar, cambios del parénquima pulmonar traducidos a cambios. Vamos a encontrar el pulmón blanco en relación al edema pulmonar, un corazón aumentado, porque estamos hablando de sobrecarga de volúmenes. Mientras que las crisis hipoxémicas hay disminución de volúmenes, entonces las características son totalmente diferentes. Entonces, estas son dos radiografías, son supremamente bonitas porque también describen como los hallazgos radiográficos en relación a dar asociación a signos para que sea más fácil como la asociación pues diagnóstica. Entonces, pues ustedes pueden ver el agrandamiento de las cavidades. Este es una plaquita pues evidente de transposición o pues no evidente, pero sí es representativa. La forma que presenta de signo de huevo de cuerda es como se describe. Entonces ustedes pueden ver aquí el huevito, la cuerda, y es una radiografía pues con estos hallazgos en relación a una transposición de grandes vasos que, como ustedes se deben acordar, es una patología de flujo pulmonar aumentado que es cianógena, es una patología compleja, y entonces vamos a estar representados por signos de insuficiencia cardíaca con sobrecarga pulmonar y aumento de cavidades, ¿sí? Perdón un segundo que se me abrió acá esta ventanita. Listo. ¿Qué vamos a hablar en cuanto a estudios imagenológicos? Eso es una parte supremamente amplia y realmente creo que nos gastaríamos toda una charla, incluso más, en cuanto al diagnóstico ecocardiográfico, que pienso que es uno de los puntos cumbres para llegar al diagnóstico de estas patologías, y es la posibilidad de acceder a estos estudios de forma antenatal. Sin embargo, cuando hablamos de ecocardiografía, pues hay unos aspectos básicos que nos van a permitir. Uno, hacer confirmación diagnóstica de una sospecha grande antenatal. Acuérdense que la ecocardiografía prenatal está descrita y con muchísimos avances. Incluso desde de la semana 13 en adelante podemos tener una sospecha diagnóstica grande de alteraciones estructurales. No solo nos permite entonces confirmar diagnósticos, sino nos permite tomar decisiones, y además nos va a permitir evaluar los efectos residuales y la toma de presiones pues posterior a un tratamiento específico. Entonces,
En la ecocardiografía, pues sobre todo en la edad pediátrica, vamos a tener o reconocer varias características, pero sobre todo 4 características comunes. Entonces, estas características en que se van a traducir en la evaluación del ápex, en la disposición del situs, en la evaluación de los ventrículos y cómo es esa distribución de los grandes vasos. Entonces, lo primero, vamos a hablar de la posición del ápice. El paso inicial, entonces, va a ser identificar en una posición de 4 cámaras, vamos a evaluar nuestras 4 cavidades y vamos a mirar hacia dónde va el vértice del corazón. Si está hacia la izquierda o si está hacia la derecha, en este último caso, pues entonces hablaríamos de dextrocardio. El segundo paso es establecer o inferir el situs, ¿sí? Entonces, esto es más fácil de reconocer, sobre todo cuando se hacen ventanas subcostales, por debajo del reborde costal. Normalmente, pues uno lo que busca en esa identificación del situs es establecer o ver la aorta y ver la distribución o la localización de la vena cava inferior. Entonces, la identificación de la aorta a la izquierda con inversión, pues hablamos de situs inversus o situs súbitos. La documentación, la visualización de los ventrículos, entonces nos va a permitir identificar grandes cosas. Uno, las válvulas auriculoventriculares, ¿cierto? La tricuspida y la mitral. Dos, nos va a permitir ver las salidas, es decir, efectos de estenosis. Y por supuesto nos va a permitir documentar los tractos de salida, ¿sí? Entonces, en la formación pediátrica y sobre todo en la visualización ecográfica, en el análisis ecográfico, es una de las vistas o objetivos ecográficos evaluados que mayor tiempo le toman los cardiólogos pediatras, y no solo por las diferentes proyecciones, sino la información tan amplia que nos puede dar para la clasificación. Y adicionalmente, pues va a estar incluida la evaluación de los grandes vasos, no solo su distribución, sino la salida de estos, cómo son sus tractos de salida a partir de las cámaras cardíacas, cuáles son sus presiones y si estructuralmente corresponden al tejido de grandes vasos donde tenía que estar, es decir, que la aorta que debe salir del circuito izquierdo, pues sea del circuito izquierdo y no sea del circuito derecho. Hay varias como visiones que tomamos de la ecocardiografía. Por ejemplo, es el transductor proyectado hacia esa vista o este eje que se llama paraesternal largo, y cada una de esas ventanas nos va a permitir hacer cortes sobre el corazón que nos va a permitir pues como evaluar estructuras pues más específicas. Por ejemplo, específicamente nos permite sobre todo evaluar la configuración de la válvula aórtica, de la válvula mitral y en especial pues como de las funciones ventriculares. Este es otro corte que les quería mostrar porque ustedes pueden ver cómo es la distribución de las cámaras en relación a la localización del transductor, y eso nos va a permitir hacer cortes de partes específicas del corazón y se va a representar en evaluar una u otra estructura de forma un poquito más específica. Espérate a ver si... Este corte entonces se llama el eje corte paraesternal, el otro era largo, y pues nos va a permitir en este corte, en este eje corto, sobre todo evaluar las válvulas pulmonares, mitral y pues tricuspide. ¿Listo? Entonces, pues eso era como a grandes rasgos. Es un tema supremamente larguísimo, más que llenarlos y empezar a hablar como de cada una de las patologías. Yo pienso que es supremamente importante establecer como los conceptos fisiológicos básicos que nos lleven a entender un poquito cómo es el mecanismo de desarrollo de esta serie de patologías, y con base a esto
pues hacer el análisis de qué esperaría encontrar en mi paciente, así que cuando logré estar al frente del abordaje de mi paciente, pues logré identificar esos síntomas y signos y logré encasillarlo o clasificarlo dentro de esta serie de cardiopatías y pues hacer un diagnóstico, un acercamiento diagnóstico un poquito más certero. Pues eso era todo lo que les quería compartir. No sé si tengan dudas, comentarios. Doctora, muchísimas gracias. Indudablemente fue una charla muy útil y muy enriquecedora para todos nosotros. ¿Alguno tiene algún comentario o alguna pregunta? Pueden alzar la manito si quieren.